Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la definición del kilogramo. La definición del kilogramo se remonta al reinado de Luis XVI en Francia, a quien vemos a la imagen. Este rey decidió crear una definición oficial del kilogramo para detener las prácticas de los comerciantes de engañar a sus clientes cuando pesaban bienes. Esta primera medida equivalía a 1 litro de agua congelada a 0 grados Celsius. En 1795, durante la Revolución Francesa, las mismas autoridades francesas decidieron que el gramo equivalía a un pequeño cubo de hielo a 4 grados Celsius. Tiempo después, se descubrió que la medida no era nada exacta y susceptible de muchos errores. Así que en 1799 se decidió crear el famoso cilindro de platino e iridio llamado el Gran K para definir este kilogramo. Este Gran K es un artefacto cilíndrico con 39 milímetros de altura y diámetro fabricado 90% de platino y 10% de iridio, con una densidad aproximada de 21.500 kilogramos sobre metro cúbico, como lo vemos en la imagen. En 1875, 17 países firmaron un acuerdo para estandarizar su sistema de medidas de acuerdo al Gran K. Desde ese momento y hasta el 2019, el cilindro había servido como prototipo internacional del kilogramo. Esto significa que era el único objeto físico por el cual se medían todos los otros kilogramos en todo el planeta. El Gran K es celosamente guardado bajo llave en una cámara acorazada, como la apreciamos en la imagen. Esta se encuentra en un sótano en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, ubicada en Sèvres, en las cercanías de París, Francia. Los países asociados podían solicitar copias del cilindro, que se usaban para calibrar todo tipo de balanzas, ajustándolas siempre sobre la medida del cilindro real. Sin embargo, con el paso del tiempo las mediciones de alta presión del cilindro revelaron que su masa no es exactamente la misma. Las razones, aunque no están claras, se apuntan como posibilidades: que el metal haya absorbido moléculas de aire microscópicas, o que las propias limpiezas periódicas a las que ha estado sometido, incluso un pequeño rasguño, hayan influido en el cambio. Sea como fuera, el kilogramo ya no era el mismo kilogramo original. Había perdido a lo largo de su vida útil alrededor de 50 microgramos de masa. Por esta razón, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas quería asegurarse de que la medida del kilogramo no dependiera de algo que pueda cambiar con el tiempo y que se pueda medir la masa o el peso sin necesidad de un patrón en algún otro lugar del planeta. Debido a esto, en el año 2019, en el Congreso General de Pesos y Medidas, se decidió que el kilogramo pasara a redefinirse, no por otro objeto, sino por una propiedad fundamental de la naturaleza, conocida como la constante de Planck, la cual se mide en julios o joules por segundo. El joules o el julio se utiliza para medir energía, trabajo y calor e implica el uso de distancia y masa. La constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica. Recibe su nombre de su descubridor, el físico y matemático alemán Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. Denotada con la letra H, siendo su valor el siguiente: 6.626.070.150 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Al igual que la velocidad de la luz, el valor de la constante de Planck no puede fluctuar, quiere decir que no puede ni aumentar ni disminuir. Está construido con una precisión exquisita en el tejido mismo del universo. Según lo ha explicado el físico Stefan Schlaminger, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Abro comillas. A diferencia de un objeto físico, una constante fundamental no cambia. Ahora, un kilogramo tendrá la misma masa si estás en la Tierra, en Marte o en la galaxia de Andrómeda. Cierro comillas. En la práctica, los investigadores que necesiten determinar con exactitud la masa equivalente a un kilogramo podrán utilizar una balanza de Kibble. Este dispositivo nos permite probar la fuerza electromagnética necesaria para equilibrar una masa de prueba.
como lo vemos en la imagen, es un instrumento de medición del peso electromecánico que mide el peso de una muestra con mucha precisión mediante la fuerza de una corriente eléctrica y un voltaje. Con el valor de la constante de Planck y utilizando la balanza de Kibble, desaparece la necesidad de patrón de masa, es decir, la masa del objeto de la balanza está determinado por las mediciones de corriente, voltaje, velocidad y gravedad del aparato y por el valor fijo de H, o sea, de la constante de Planck. Hablaré acerca del origen y de qué consta la constante de Planck, cómo esto aportó indirectamente pero significativamente a la definición del kilogramo, de cómo esto también marcó significativamente a la balanza de Kibble y de cómo esto también nos puede dar muchas más ventajas y así aportar una mejor definición del kilogramo en próximos años. Durante más de un siglo, el kilogramo fue definido por un objeto físico, un cilindro de platino e iridio, cuidadosamente guardado en una boda en Francia. Pero en 2019 la ciencia dio un gran paso, redefinió el kilogramo, no con un objeto, sino con una constante fundamental del universo, la constante de Planck. ¿Qué es la constante de Planck? La constante de Planck es una cantidad extremadamente pequeña que relaciona la energía de una partícula con la frecuencia de su onda asociada. Su valor es H igual a 6.62607015 por 10 menos 34 joules por segundo. En términos simples, nos dice cuánta energía tiene un fotón según su frecuencia. Pero más allá de la física cuántica, esta constante se volvió clave para redefinir el kilogramo. ¿Cómo se redefinió el kilogramo? Hasta 2019, el kilogramo dependía de un objeto físico. Si ese cilindro cambiaba, la definición del kilogramo también cambiaba. Pero ahora, el kilogramo se define usando un valor fijo e invariable, la constante de Planck. Esto fue posible gracias a una máquina llamada balanza de Kibble, que compara la energía mecánica con energía eléctrica y usa la constante de Planck para hacer esa conversión con una precisión extrema. Así, el kilogramo ya no depende de un objeto, sino de una constante universal. En 1900 el físico alemán Max Planck enfrentaba un problema. La física clásica no podía explicar cómo los objetos calientes emiten luz. Para resolverlo propuso una idea radical: la energía no se emite de forma continua sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Así nació la fórmula E igual a H por F, donde E es la energía de un cuanto de luz, lo que conocemos como fotón, F es su frecuencia y H es la constante de Planck, un número muy diminuto que conecta el número cuántico con el macroscópico. En 1905 Albert Einstein usó la idea para explicar el efecto fotoeléctrico, confirmando que la luz se comporta como partículas. Este fue el inicio de la mecánica cuántica y hoy esta fórmula es clave para la balanza de Kibble. Ahora avancemos al siglo XX. En la década de los 70, el físico británico Brian Kibble desarrolló un nuevo método para medir las masas usando electricidad y magnetismo. Estas sin necesidad de compararlas con un objeto estándar. Este método, ahora llamado balanza de Kibble, funciona en dos pasos. Primero, se coloca un objeto en un plato dentro de un campo magnético. La gravedad lo jala hacia abajo, pero pasamos una corriente por una bobina en el mismo campo. Esto genera una fuerza magnética que lo equilibra. Luego, en el segundo paso, movemos la bobina a una velocidad constante, lo que produce un voltaje midiendo la corriente, el voltaje y la velocidad. Podemos calcular la masa de un objeto directamente en términos de la constante de Planck. Desventajas principales. Primero, estabilidad, ya que la constante de Planck nunca cambia a diferencia de un objeto físico. Precisión. Este método logra errores de solo pocas partes por 1000 millones, ideal para la ciencia avanzada. Accesibilidad. Cualquier laboratorio con una balanza de Kibble puede tener su propio estándar de masa sin depender de París. Esta redefinición fue un hito en la metrología, ya que ahora las unidades del sistema internacional se basan en constantes de la naturaleza.
Consistencia internacional. Un estándar basado en una constante universal elimina disputas en el comercio global, donde diferencias entre los estándares de peso podrían causar problemas en sectores como la agricultura o la tecnología. Flexibilidad para la futura ciencia. Al basar el kilogramo en una constante fundamental, los científicos pueden desarrollar instrumentos aún más precisos, abriendo puertas a nuevas tecnologías como sensores gravitacionales para explorar el espacio. En resumen, este método es estable, preciso, accesible, consistente y prepara el camino para innovaciones futuras transformando cómo medimos la masa. Hemos visto cómo E igual a H por F desde Planck hasta la balanza de QL. Ha redefinido el kilogramo. Sus ventajas, estabilidad, precisión, accesibilidad, consistencia y potencial para el futuro muestran cómo la física cuántica impacta en nuestro mundo. Y más allá de lo técnico, esta redefinición representa un avance filosófico y científico profundo. Pasamos de depender de un objeto humano a confiar en una constante que nace del comportamiento de la energía y la luz. Realizar el primer método de conversiones. En este caso tomamos longitudes, empezamos de mayor a menor, entonces empezamos por kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Para pasar de mayor a menor multiplicamos por 10, para pasar de menor a mayor dividimos entre 10. En este caso tomamos empleo de 32 hectómetros a decámetros, ubicamos hectómetros, ubicamos decámetros, contamos los pasos que hay y hay 1, entonces sería por 10. Cuando vamos a pasar de mayor a menor, ubicamos los ceros a mano derecha. O sea que nos queda 320 decámetros. Vamos a pasar de metros a kilómetros. Ubicamos metros, ubicamos kilómetros. Empezamos a contar. 10, 100, 1000. Como vamos a pasar de menor a mayor, dividimos. Entonces colocamos 15, 32. La coma estaba acá, contamos 3 espacios. 1, 2, 3. Como no hay nada, colocamos 0. Y aquí quedaría la coma. Y acá reemplazamos por 0. Entonces nos queda 0,0, 1532 kilómetros. Vamos a utilizar medidas de masa de mayor a menor. Entonces en este caso sería kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Vamos a utilizar como ejemplo 520 kilogramos a decigramos. Entonces ubicamos kilogramos, ubicamos decigramos y empezamos a contar. 10, 100, 1000, 10.000. Entonces ubicamos 10.000. 520. Ya sabemos que los ceros los ubicamos a mano derecha. Ubicamos 4 ceros. Entonces nos quedaría acá. En este caso nos quedaría 5.200.000 decigramos. Ahora vamos a ubicar 500 decigramos a hectogramos. Entonces, decigramos a hectogramos. Contamos la cantidad que hay. Hay 10, 100, 1000. Como vamos a ubicar de menor a mayor, dividimos. Entonces tomamos como 500. Como aquí no hay nada, damos de cuenta que es la coma y empezamos a contar de aquí 3 ceros. 1, 2, 3. Entonces sería 0, 0, 0. Y a partir de acá colocamos una coma y 0. Nos quedaría este valor en hectogramos. En este video les voy a hablar sobre las conversiones de unidades, que son procesos que usamos para cambiar una cantidad de una unidad a otra equivalente. Por ejemplo, pasar de metros a centímetros, de gramos a kilogramos o de kilogramos a toneladas. En el caso de longitudes, obviamente utilizamos el sistema métrico decimal, que es un metro que equivale a 100 centímetros, un centímetro es igual a 10 milímetros y un metro es igual a 1000 milímetros, ¿sí? En el ejemplo que les voy a mostrar es pasar 52 centímetros a metros, ¿sí? Entonces, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, para convertir de centímetros a metros, dividimos entre 100, ¿sí? Entonces, 52 centímetros por un metro, que equivale a 100 centímetros, que se divide. Lo primero que hacemos es cancelar las unidades de centímetros y
hacemos la operación. 52 por 1 es igual a 52 metros dividido en 100, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de hacerlo, obviamente. Una es hacerlo mentalmente, como estamos dividiendo en 100, que tiene dos ceros. Simplemente corremos el punto decimal, o sea, acá, digamos, está 52, ¿sí? El punto decimal, 2 lugares hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 100, entonces tiene 100, tiene dos ceros, 1 y 2. Entonces los corremos hacia la izquierda. Entonces sería 1 y 2. Acá es la coma y lo ponemos un 0. Y ponemos un 0, ¿sí? Igual manera, si lo haces en la calculadora, pues divide 52 en 100 y te va a dar eso. Bueno, como ya hablamos de longitudes en conversiones de unidades, voy a hablar sobre masa o peso, que también es un sistema métrico decimal. Recordemos que un kilogramo pues es igual a 1000 gramos, una tonelada es igual a 1000 kilogramos y un gramo es igual a 1000 miligramos. El ejemplo que les tengo el día de hoy es 25 gramos a kilogramos, ¿sí? Recordemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿o sí? Entonces es el mismo procedimiento que les estaba indicando anteriormente. Entonces cogemos 25 gramos por un kilogramo, que es lo que queremos convertir, dividido en 1000, ¿sí? Entonces cancelamos los gramos y hacemos el procedimiento. Entonces 25 por 1 es igual a 25 kilogramos dividido en 1000, ¿sí? Entonces hay dos maneras, como les estaba indicando. Lo pueden hacer mentalmente. Sabemos que cuando son 3 ceros se pasan 3 hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces si tenemos 25, entonces pasamos las 3 unidades hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2, otro 0, que sería el tercero, coma, 0. Eso sería mentalmente si lo quieres hacer así. También lo puedes hacer con calculadora. Entonces, como les estaba indicando, entonces ya quedaría 0,025 kilogramos.